Bendiciones, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque hoy tengo una palabra para tu vida. Tengo el compromiso de entregarte esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude. Yo no podría hacer esto sin Él. Él es el que me da la sabiduría, la inteligencia, la valentía, el desenvolvimiento. Y que en este mismo momento fluya como Él siempre lo sabe hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar de la manera que Dios siempre va a hacer todo lo posible de que nosotros recibamos honra, honor, valor, respeto, cuando nosotros llegamos a Él, pero también cuando nosotros estamos haciendo lo correcto bajo su voluntad. Y siempre Dios se encargará de sellarnos, de honrarnos, de valorarnos, para que nosotros entendamos el valor de lo que somos en sus manos. Y que muchas veces hay personas que le trabajan años a personas, se esfuerzan a hacer tantas cosas en cualquier cosa, en cualquier parte de este mundo, y no son honrados, no son valorados, no son respetados. Pero con Dios nunca nada es en vano, aunque muchas veces nosotros le fallemos o hagamos las cosas de la manera que Él no le agrada. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón, nos humillemos y nos inclinemos ante Él, Él siempre se va a dar la oportunidad de demostrarnos que nosotros, aunque seamos infiel, Él siempre va a ser fiel. Una de las cosas que Dios nos muestra a nosotros a través de la palabra, que nada es en vano el que espera en Dios, nada es en vano el que realmente persevera y resiste, el que se arrepiente y el que se inclina ante Él. Dice su palabra que Él no puede apartar su rostro de un corazón contrito y humillado. Pero también nos enseña la palabra que Él siempre valorará y honrará a todo aquel que espera en Él. Y yo quiero hoy ponerle como tema, porque Dios siempre se levantará a demostrarnos cuando nosotros venimos a Él o esperamos en Él o estamos bajo su voluntad, de darnos entender el compromiso que Él tiene hacia nosotros, no nosotros hacia Él, del compromiso que Él tiene hacia nosotros, y siempre busca la forma de sellarnos. Y una de las cosas que quiero resaltar el día de hoy es como Dios nos pone un anillo a nosotros para que nos demos cuenta que hay un compromiso. Tú cuando entras en un trabajo, cuando estás en tu relación de matrimonio, cuando te casas, cuando tú entras a la hora de formar parte de alguna cosa importante, te ponen a firmar contrato, te ponen a siempre a darte algo que consta que hay un compromiso entre tú y eso que vas a hacer o esas personas con quien te estás asociando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas y Él va a hacer algo grande o está a punto de hacer algo grande con nosotros o está entregándonos eso grande, Él siempre se encargará de sellar ese compromiso que Él hizo contigo. Es por eso que hoy quiero hablar sobre el referente del anillo que Dios nos entrega a nosotros a la hora de ser honrados, bendecidos, posicionados y sobre todo estar en el honor que Dios nos da a nosotros. Y quiero hablar primeramente del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, cuando él se fue, hizo todo lo que hizo, él se arrepintió. Él se dio cuenta y él dice: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Es decir, que su corazón estaba en arrepentimiento, no remordimiento. Entonces, cuando él va y se acerca a su padre, lo primero que su padre se encarga en ese momento es de marcarlo, es de hacerle entender que había un compromiso. Es hacerle entender en ese momento que no nada más lo estaba perdonando, sino que le estaba haciendo entender: hay un pacto, hay un compromiso, no te puedes mover, no te puedes volver a ir. ¿Y cómo lo vemos o cómo lo sabemos? De esta manera, Lucas capítulo 15, verso 21 al 24. Dice la palabra de Dios así: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vístele y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vemos la actitud del padre, cómo se encargó de hacerle entender al hijo que se había arrepentido y que se había humillado y que había en ese momento entendido que lejos de casa de papá y lejos de la presencia de su papá, él nunca iba a estar mejor. Lo primero que su padre en ese momento hace es cambiarle la vestimenta, limpiarlo. La vestimenta es la representación de que lo que cargaba en ese momento el hijo pródigo puesto lo hacía inmundo, lo hacía una persona sucia, estaba en ese momento prácticamente representando de dónde venía, pero el papá en ese momento quería que representara la identidad verdadera que se le estaba otorgando y dando. El compromiso que le estaba dando, le cambia la ropa, le pone en ese momento un anillo. Si tú te casas con una persona y cada vez que tú ves ese anillo en tus manos, tú vas a decir, no nada más estoy casada, sino que hay un compromiso que yo firmé ese día, que yo tengo que serle fiel, leal a esa persona hasta el día que yo parta de esta tierra y que yo no tenga conciencia en este mundo. Yo tengo que serle fiel a ella o a él. Ahí el padre lo que estaba haciéndole entender al hijo, hay un compromiso entre tú y yo. Te cambié la ropa, te limpié, te redimí, te puse zapato nuevo, te puse sandalia nueva, te puse un anillo para que entendieras que yo hago un pacto, que yo hago un compromiso, no nada más de redimirte, de transformarte, de limpiarte, de purificarte, sino que hay un compromiso de lealtad en mi vida contigo. Date cuenta que el novio es el que le ofrece el anillo a la novia siempre. Entonces el padre le dio el anillo al hijo y se lo puso como representación de ese novio a una novia. Nosotros somos la novia y él es el novio. Nosotros como iglesia somos la novia. Entonces la representación del anillo en ese momento era que había un compromiso de parte del novio de lealtad, de fidelidad, de amor, demostrándole tengo el compromiso, no nada más de hoy, sino desde el día de hoy hasta el resto de tu vida para limpiarte, para levantarte, para redimirte, para darte honra, para bendecirte y para exhibirte. Y para hacer fiesta las veces que sea necesaria por ti. Una de las cosas que me llama la atención es el anillo, porque, ok, te cambió la ropa, le cambió los calzados, trajeron becerro, hicieron comida, hicieron fiesta, se regocijaron, pero el anillo era el compromiso donde por la cual estaba demostrando que él le tenía que ser fiel en ese momento a su hijo. ¿Y qué quiero hacerte entender con esto? Que Dios, el día que tú llegaste a sus pies, el primer día que tú hiciste esa oración y dijiste, Padre, te entrego mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo me arrepiento de todo lo que hice, pero hoy yo quiero recibir tu vida en mi vida. Yo hoy, la oración que tú hiciste por primera vez, ese día Dios te puso un sello. Ese día Dios te cambió la vestimenta. Ese día te puso sandalias nuevas. Ese día hizo cosas extraordinarias en tu vida sin tú entenderlo y sin tú saberlo todavía. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros llegamos como el hijo pródigo. Llegamos sucios por nuestra boca,
hacíamos cosas todavía que nos representaban esa mugreza. Mira, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros llegamos como el hijo pródigo, pero date cuenta, desde el primer día uno que tú clamaste y te arrepentiste y le diste el derecho a Dios en tu vida, hasta el día de hoy tú dices literalmente, no soy la misma, no me reconozco, ya no tengo la mugreza, ya no estoy sucia, ya no estoy descalza, ya no estoy descalzo, ya realmente me doy cuenta el honor, la honra, el valor, el respeto que me ha dado mi amado en mi vida. Qué hermoso que nosotros podamos ver esto y valorarlo y regocijarnos y decir, Dios mío, gracias, porque definitivamente yo he sido una hija pródiga, yo he sido un hijo pródigo, porque en su debido momento y en su debido tiempo llegué con mugreza, llegué sucia, llegué que daba mal olor delante de tu presencia, lo que hablaba, lo que veía, lo que decía, cómo me expresaba, eso te daba a ti un olor que no te agradaba y empezaste a lavarme, empezaste a cambiarme la ropa, empezaste a cambiarme el vocabulario, empezaste a cambiarme las actitudes, al punto que no me reconozco el día de hoy y has puesto ese anillo por la cual tú mismo me estás diciendo que vas a ser fiel conmigo. Por eso es que la palabra de Dios dice que aunque nosotros no le seamos fiel, Él va a ser fiel con nosotros, porque Él sí es fiel. Y una de las cosas que vemos aquí, el anillo representa que aunque intentes, aunque desees en tu corazón muchas veces dejarlo, zafarte y decir, ya no quiero ir más a esa congregación, ya no quiero seguir esta carrera, ya no quiero, me parece que esto me tiene cansada. Y es por eso que por momento tú dices, no, tengo que volverme, tengo que hacerlo, hay un compromiso, porque te sellaron, porque te pusieron un anillo y estás como este hombre llamado Jeremías. Por un momento no quiero hablar de él, no quiso hablar más de él, no quería hablar de él, pero vino un fuego. El fuego era la representación de que estaba marcado y que no podía zafársele a ese Dios que lo había sellado. Y nosotros necesitamos entender que desde el primer día que Dios nos dio la oportunidad de recibirnos en su reino, tenemos ese anillo que por la cual representa el honor, la honra, la exhibición, la provisión, la misericordia de Dios en nuestra vida. Son unas de las señales que sabemos que tenemos ese anillo. Y tú me vas a decir, Migdeli, yo no tengo ese anillo, porque tú tienes ese anillo, porque tú predicas y Dios te honra. Yo veo que Dios te ha honrado económicamente, yo veo que Dios te ha honrado de esta manera, pero yo te vengo a preguntar el día de hoy, desde el día 1 que tú le diste el corazón tuyo a Cristo, hasta el día de hoy, ¿tú te ves igual? ¿Tú hablas igual? ¿Tú te comportas igual? ¿Tú realmente no has visto la misericordia de Dios en tu vida? Que en medio de tus amigos todos están muertos y tú todavía estás vivo. O en medio de toda la situación que pasaste todavía resistes y todavía dices, Dios hasta aquí me ha alcanzado, me ha provisto, me ha ayudado, me ha levantado, me ha dado honor en ese trabajo, me ha dado la honra en lugares que realmente me han buscado de tumbar, de humillar, de rechazar. Es ahí donde Él se me ha mostrado. Entonces quiero decirte que si te pusieron también el anillo, quiero decirte que si cargas ese anillo, quiero decirte que Él se encargó el primer día de ponerte no nada más una nueva ropa, unas nuevas palabras, una buena actitud, sino también de sellarte, de poner ese anillo simbólicamente a nivel espiritual, para que entiendas que no nada más vas a recibir honor y honra, sino también, ¿sabes qué? Vas a recibir siempre la lealtad de que Él no te va a dejar, que Él no te va a soltar y que nunca se va a aburrir de tu vida. Bíblicamente tú te das cuenta, y yo estaba leyendo y tratando de entender a quién en otras partes le habían puesto anillo. Y fui al libro de José. En el libro de José nos damos cuenta que después de todo el proceso y todo lo que pasó José, vemos, yo te digo una cosa, el hijo pródigo fue privilegiado, porque el hijo pródigo hizo y deshizo, recibió herencia,
recibió las bendiciones, todo, se fue, lo malgastó, pero regresó y Dios lo honró. Con esto no es que nosotros vamos a burlarnos de Dios, vamos a hacer y deshacer porque Él no va a poner un anillo, igualmente no va a perdonar. Es una representación de todo aquel que se quiera arrepentir y de todo aquel que dice, sabes que me he equivocado, lo hice mal y realmente Dios no puede ser burlado. Yo voy a arrepentirme, voy a retratar mis pensamientos, mi vida, mis pasos y mis decisiones para que Dios me dé la vida que yo me merezco. Eso es lo que quiero resaltar. Pero vemos la diferencia aquí en la vida de José, que él pasó por un proceso muy fuerte. Sus hermanos lo venden, cae en la cárcel, todo lo que ya sabemos de la historia de José. Pero después que él pasa su buen proceso, viene Dios y le sella por medio de este hombre llamado Faraón a darle un anillo. El anillo representaba lo que te dije, honor, honra, provisión, exhibición, compromiso, lealtad. Y mira lo que dice la palabra. Esto está en Génesis capítulo 41, verso 37 en adelante. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por mi palabra se gobernará todo tu pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre todas las tierras de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en mano de José. Y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni sus pies en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanapanea, y le dio por mujer a Senac, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Me gusta mucho todo lo que le pasó a José en ese momento, porque él está recibiendo honra, valor, respeto, está recibiendo provisión, está recibiendo la bendición de casamiento de su esposa, le presentan a su esposa. Él está recibiendo todo lo que no recibió en todo ese proceso. Y a veces nosotros nos frustramos y lloramos porque vemos las bendiciones de otras personas, que no debería de ser así. Porque si tú no estás apto para ver la bendición de otro, entonces no estarás apta para recibir todavía la tuya. Pero a veces hay personas que se frustran, lloran, patalean, aquel ya tiene la casa, aquel ya tiene un esposo, aquella ya se casó, aquel Dios ya le dio el carro, a fulano de tal ya Dios le dio esto. Y empiezan a sacar cálculos. Y no estás entendiendo que si Dios no te está dando todavía nada, y no estás comprendiendo que si Dios todavía no te está dando y está permitiendo que pases todo acumuladamente, es porque va a llegar un momento donde no nada más te van a entregar esposo, donde no nada más te van a entregar honor, honra, exhibición, exaltación, donde te van a dar provisión, sino que también te van a poner un anillo. El anillo representaba que todo lo que le estaban dando a José no se lo podían quitar, porque había una palabra de fidelidad, una palabra de que tenían que ser fiel con él. Y es lo importante que nosotros vemos aquí, que a pesar de los procesos o a pesar de todo lo que hemos experimentado por años, y tú dices, bueno, ya llevo 6 años, ya llevo 4 años, ya llevo 10 años, ya llevo 11 años, y tú no te imaginas por todo lo que he vivido, y Dios sigue en silencio a nivel de honrarme, a nivel de bendecirme. Pues alégrate, porque es la representación de que cuando lo haga, lo va a hacer completo, no te lo va a dar por parte, sino que lo que va a hacer, lo va a hacer completo. Maravillosamente José nos enseña el valor de saborearnos y de ser personas, no nada más de saborearnos, sino de
de valorar lo que nosotros estamos viviendo en el proceso. Llegó el tiempo de José de que lo honraran, de que lo bendijeran, de recibir su esposa, de recibir todo lo que Dios tenía guardado para él. Date cuenta que este hombre, Faraón, soñó y sin él poder entender el sueño, tuvo que buscar a José. Mandaron a José a sacarlo de la cárcel apresuradamente para que interpretara lo que Faraón había soñado. Es decir, que todo lo que Faraón tenía, ya lo tenía guardado. Ya lo tenía guardado para José. Que quiero hacerte entender que nosotros tenemos que saber que lo que es de nosotros ya tiene su nombre. Ya Dios lo tiene guardado. Aquí la cosa no es apresurarnos a llegar a ser honrado, bendecido y exhibido. Aquí la cosa es saborearnos el proceso para tener el corazón preparado para llegar a que nos coloquen ese anillo. Qué maravilloso que podamos nosotros experimentar lo que José experimentó. En ese momento le empezaron a dar todo lo que le pertenecía a José. Y sobre todo la exhibición, la honra que iba a tener. Y aparte de eso, iba a gobernar, iba a tener autoridad sobre todo lo que le estaban dando. Pero le ponen un anillo, había un sello, había esa manera de mostrarle, tienes el compromiso y yo tengo el compromiso. Había un pacto de lo que se le estaba entregando. Para los que no les gustan el compromiso con Dios y para los que no les gustan el pacto con Dios. Yo he aprendido y siempre exhibo que Dios es un Dios de compromiso. Y nosotros tenemos que agarrar el compromiso con Dios. Porque si hay algo que a Dios le gusta, que así como Él es fiel y es leal, Él espera de nosotros lo mismo. Que habemos muchas veces momentos, circunstancias, que nosotros le hemos sido infiel y nos arrepentimos como el hijo pródigo, ok, pero no nos acostumbremos a nosotros serle infiel a Dios, porque Dios es fiel y lo que te dice te lo cumple y lo que te habla te lo cumple y lo que te promete te lo cumple. Pero es importante que así como Dios es fiel con nosotros, nosotros también nos levantemos a entender que tenemos un anillo que Él nos muestra que Él tiene el compromiso contigo y conmigo. Entonces nosotros también tenemos que agarrar ese compromiso con todo el amor y con todo el coraje de decir, yo no puedo romper este pacto. Migdali, yo no he hecho ningún pacto con Dios porque me parece que es delicado. Sí, es verdad. Hacer un pacto con Dios es delicado, tienes razón. Pero el día que llegaste a Cristo, ese día Él hizo un pacto contigo. Y simbólicamente Él te puso un anillo. Porque fuiste una hija pródiga, perdida. Porque fuiste un hijo pródigo, perdido. Pero yo quiero que tú entiendas que así como José pasó todo su proceso y después que pasó su proceso le pusieron un anillo. Es decir, que para tú ser bendecida, honrada, exhibida, honorada, y todo lo que Dios tiene para ti, Él tiene que ponerte un anillo. Como consta de que Él va a ser fiel con todo lo que te está entregando, pero también recuerda, para que tú seas fiel en lo que Él te está entregando, porque si no te va a pasar como el hijo pródigo antes que le pusieran el anillo. No, yo no quiero compromiso con Dios. No, yo no quiero ese anillo. No, yo no quiero simbólicamente, como tú dices en el mundo espiritual, que Dios me ponga ese anillo, que Dios haga un pacto conmigo. Pues te va a pasar como el hijo pródigo, porque el hijo pródigo como que no le habían puesto el anillo anteriormente y él se le olvidó que todos los bienes y toda la riqueza que le habían dado las podía manejar a su manera y a su forma y a su voluntad. Y botó todo prácticamente, derrotó todo, desechó todo porque no supo manejar lo que estaba recibiendo. Entonces la diferencia de José es que le pone un anillo porque toda la riqueza, todas las personas que él tenía que tener a cargo, como la autoridad de todo lo que tenía que gobernar, la esposa que le estaban dando y todo lo que estaba recibiendo, él tenía que verse las manos todos los días y él dice, ok,
yo tengo un compromiso, aquí hay un pacto, me dieron este anillo para yo recordarme que todo esto, como lo tengo que cuidar. ¿Sabes por qué? Porque también lo puedo dañar y destruir. Y es por eso que quiero hablarte del anillo que Dios te va a poner a la hora de entregarte una casa, a la hora de entregarte ese esposo o esa esposa, a la hora de entregarte ese negocio grande, a la hora de darte todo lo que Él tiene destinado y guardado para tu vida, para que tú entiendas que no nada más Él tiene que ser fiel contigo, sino que tú también tienes que ser leal, sino que tú también tienes que ser fiel, porque si no, lo que Él te da te destruye y te mata. Date cuenta que al hijo pródigo lo que lo destruyó fue recibir las cosas antes de tiempo, pedirle a su papá las cosas en el momento no oportuno y sobre todo irse con eso, porque realmente eso fue lo que lo dañó. Por eso es importante saborearnos el tiempo, lo que estamos viviendo y experimentando, como este hombre José vivió todos sus procesos paso a paso para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. La tercera ejemplo que tengo aquí, quiero hablar de Rebeca, porque Rebeca ni sabía que se iba a casar, ni se imaginaba que se iba a casar. Ese es para las que están apresuradas, que quieren que Dios le dé el ciervito rápido, o los que están apresurados por la ciervita. Mientras más afanada y más afanado estés por ese casamiento, más lejos está. Rebeca no se imaginaba el día que Dios le había mandado su esposo. Ni siquiera Isaac, el que estaba buscándole esposo a Rebeca. Yo soy de las que cree que nosotros no estamos para elegir. Yo soy de las que cree que Dios está para elegirnos a nosotros la persona que Él tiene para nosotros. Porque Dios sí mira el corazón. Dios sí sabe lo que nosotros nos merecemos, nosotros no. Entonces es por eso que yo siempre le pido a Dios, lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero, porque tú sí sabes lo que yo me merezco. Nosotros siempre tenemos la vista mal. Nosotros siempre miramos a lo que realmente no tenemos que mirar. Este es para las solteras que están apresurados, que se quieren casar y ven cualquier trapito o cualquier personita y ya están enamorados y ya están prometiendo casamiento. Hoy quiero hablarle a esas personas que están ansiosos por casarse, porque desean un matrimonio. Quiero decirte que realmente Rebeca, ella estaba sirviendo, trabajando, enfocada, honrando a su padre con las ovejas de su padre. Ella era la pastora de las ovejas de su padre, para los que digan que las pastoras no existen. Entonces, cuando te das cuenta, Isaac estaba enfocado por allá en las tierras de su papá, sirviéndole a Abraham. Abraham es el que se levanta a decirle a su siervo que se moviera a buscarle la esposa a su hijo, porque sabía que su hijo ya era el tiempo de casarse. La palabra de Dios nos dice que Abraham estaba solo, escribiendo los nombres de cada animal que tú puedes conocer el día de hoy. Abraham no le estaba diciendo a Dios, necesito una esposa. Abraham estaba enfocado, trabajando para la obra de Dios. ¿Y tú sabes qué pasó allí? Cuando Abraham está tan enfocado, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios el que se dignó y vio que ya Abraham necesitaba a su ayuda idónea. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Ponte tanto enfocada en lo que Dios te ha dicho. Enfócate tanto en lo que Dios te ha puesto a hacer. Enfócate y ama tanto lo que Dios te está mandando a hacer. No te descuides, ama, valora todo lo que Dios te está poniendo a hacer y ponte tu mirada a lo que Dios te dice, hacia Él y ya. Al punto que se te olvide que tú no tienes esposa o que tú no tienes esposo. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera fue que Dios sorprendió a Rebeca y a Adán. Y nos damos cuenta que ellos no estaban pendientes, que necesitaban una ayuda idónea, sino que estaban enfocados. Eso yo lo aprendí. Y es importante que cuando tú te enfocas tanto en Dios y no te afanas por esa persona, tú ahí le estás demostrando a Dios que Él es más importante y que tú estás buscando primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Dice la palabra que el siervo va y viaja a buscar una mujer que Abraham le había dicho de su tierra. Y ahí cuando él va en ese viaje,
Él empieza a probar a las doncellas en ese momento que le fueran a dar agua a él y a sus camellos. Esa era prácticamente la oración que le hizo a Dios para ver la respuesta de Dios. Aquí nos damos cuenta que era Abraham el que sabía que su hijo ya necesitaba casarse. Y nos damos cuenta también la importancia de nosotros buscar a Dios para tomar una decisión que es para mucho tiempo. En el convivir y vivir con una persona no es fácil. Por eso es que vemos madres y padres arrepentidos, como una madre puede después dejar maltratar a un hijo porque un hombre un día se levantó a decidir de una manera malísima, porque nunca le pidió a Dios si realmente ese era el hombre, si realmente se merecía esa mujer, si verdaderamente esa era la persona que él tenía para él. Después se arrepiente y están en divorcio, porque realmente nunca ha sido la voluntad de Dios. Que tú el día de hoy, si eres soltera o soltero, puedas decir, ¿sabes qué? Me levanto no a decidir por mi deseo o por lo que veo, sino lo que Dios me puede poner en mi corazón, que yo me merezco, ¿ok? Abraham era viejo, entrando en años, el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, y sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera, seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a su hijo a la tierra a donde usted vino. Y dice lo siguiente, de ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos me tomó de la casa de mi padre, de la tierra donde nací, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él mandará su ángel delante de ti. Vamos a adelantar porque estamos muy atrás. Vamos a buscarlo al verso 45. Esta era la conversación que él tenía con el siervo. Yo quiero hablar cuando el siervo llega, que se encuentra con Rebeca. Vamos a buscarlo aquí. Ok. En el verso 45 dice, antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, ya le había hecho la oración que te dije, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua, y yo le dije, le ruego que me des de beber. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y le dijo, beba, y daré de beber también a sus camellos. Inmediatamente la mujer actúa de la misma manera que él estaba esperando, como había hecho la oración. Es por eso que nosotros siempre tenemos que pedir la opinión a Dios con la persona que vamos a estar, porque necesitamos saber si es de Dios o no es de Dios. Porque si no es de Dios, lo que vamos a pagar en ese momento, vamos a agarrar es una cruz, no una bendición. Pero si es de Dios, vamos a agarrar una bendición grande que nos va a ayudar y vamos a hacer de bendición para esa persona. De modo que debí, y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella le contestó, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio luz a Milca. Y puso el anillo en su nariz. Mira lo que pasó. Y puso el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Y me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Ahora pues, sin demostrar la bondad y la sinceridad con mi Señor, díganmelo. Si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la mano izquierda. Vemos aquí que el siervo de Abraham estaba sumamente contento, estaba sumamente regocijado, porque había recibido la respuesta de su oración, porque él mismo le había prácticamente pedido a Dios señal para saber cuál iba a ser la mujer escogida para Isaac. Isaac no sabía del asunto y esta mujer tampoco. Él empieza a honrarla y le pone un anillo aquí en la nariz, un brazalete. Más adelante dice
todo lo que él le da el dinero, eso cuando ella acepta irse con él y cuando ella acepta ser la esposa del hijo de Abraham. Cuando ella llega a ver a Isaac, Isaac la ve a ella, tanto Isaac como ella estaban sorprendidos de que iban a ser esposos, porque cuando ella ve a Isaac y le pregunta que si ese iba a ser su esposo, y él le dice que sí. Y a Isaac no le había prestado atención porque él estaba como a distante. Esa es otra historia, es otra forma de meternos. Lo que yo quiero hacerte entender es el honor y la honra que le están dando a una mujer por no nada más ser bendecida, sino también porque una mujer estaba enfocada en las cosas de su padre y el servicio la llevó a recibir el honor, la honra y todo, el sello. En ese momento cuando le pusieron el anillo en su nariz, ella se daría cuenta y diría, esto tengo que tomarlo en serio, esto es un compromiso, esto es un sello que por la cual yo tengo que ser fiel a la decisión que yo tomé el día de hoy. Y es lo que quiere Dios hacerte entender a tu vida, que nosotros tenemos que agarrar las cosas de Dios en serio, como Él nos las da a nosotros y nos muestra su fidelidad a nosotros. Vamos a recibir honor, honra, bendiciones, provisiones, misericordia de parte de Dios. Pero ¿qué tal que realmente tú también lo veas del punto de vista que Dios lo está viendo? Dios ha puesto sobre ti un anillo. Dios va a exhibirte, te va a bendecir, te va a ayudar y pondrá a esas personas como Faraón que te pondrán en su anillo como cosa que tú tendrás la autoridad sobre esos lugares y sobre esas cosas, sobre esa finanza que tú manejarás. Pero yo quiero que tú entiendas la madurez con quien tú debes, cómo tú debes, quise decir, debes de tomar lo que Dios te va a entregar y lo que Dios te va a dar. ¿Sabes por qué? Porque si tú te casas de una manera inmaduramente, tú no vas a valorar lo que Dios te está entregando. Por eso es que Dios mayormente a las personas que le entregaba a sus esposas, esperaba que estas personas ni siquiera pensaran y se afanaran por eso. ¿Por qué? Porque era la manera o la forma de Dios quitar o arrancar el afán por algo que todavía no estaban preparadas y preparados. Que tú y yo podamos recibir el honor, las bendiciones, las provisiones, la misericordia y todo lo que Dios tenga para ti y para mí, pero que entendamos que tenemos que valorar el tiempo de lo que estamos viviendo ahora. Te pondrán tu anillo, te sellarán, te ayudarán y te honrarán, te exhibirán, te bendecirán. Pero entiende esto, que no nada más Dios quiere sentir el compromiso de Él contigo, sino tuyo con Él. Bendiciones.